Hoy tenemos la clase de Ciencias Naturales, tema Sistema Nervioso. Se llama sistema nervioso al conjunto de órganos y estructuras de control e información del cuerpo humano, constituido por células altamente diferenciadas conocidas como neuronas, que son capaces de transmitir impulsos eléctricos a lo largo de una vasta red de terminaciones nerviosas. El sistema nervioso es común al ser humano y la mayoría de los animales cordados, los artrópodos, los moluscos, platelmintos y nictarios. Otros grupos animales como los protozoos, los poríferos y las plantas no poseen sistema nervioso diferenciado. Este aparato de transmisión de energía química y eléctrica recorre el cuerpo entero y permite la coordinación de los movimientos y acciones del cuerpo, tanto las conscientes como las reflejas, a partir de lo cual se distinguen dos tipos de sistema nervioso: el somático y el autónomo. El primero se ocuparía de la conexión entre las extremidades del cuerpo y el cerebro, mientras que el segundo se ocupa de las acciones reflejas e involuntarias. Estudios sobre la evolución del sistema nervioso indican que ya el filo de las esponjas, a pesar de no tener células nerviosas, mostraban las bases genéticas para la aparición de este sistema. Se cree que la primera neurona apareció hace 635 millones de años, en el período Ediacárico, y su evolución correría paralela con el desarrollo de los ojos y otros sentidos complejos en los animales primitivos. Partes del sistema nervioso. El sistema nervioso del cuerpo humano se divide en dos conjuntos. El sistema nervioso del cuerpo humano se divide en dos conjuntos: sistema nervioso central, SNC, y sistema nervioso periférico, SNP. Sistema nervioso central, SNC, encargado del procesamiento de la información recopilada por los sentidos y de la toma de acciones conscientes. Lo integran los siguientes órganos: cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, tálamo, hipotálamo y la médula espinal. El cerebro o encéfalo es la masa más voluminosa e importante del encéfalo porque cumple con diversas funciones vitales en los animales vertebrados, en especial en los seres humanos e invertebrados, y que se encuentra protegido por los huesos del cráneo. La corteza cerebral se caracteriza por estar formada por numerosos pliegues compuestos de sustancia gris, bajo la cual se encuentra también la sustancia blanca, y en las zonas más profundas se distinguen el tálamo, el núcleo
caudado y el hipotálamo. El cerebro está dividido en dos hemisferios, el derecho y el hemisferio izquierdo, que se conectan mediante el cuerpo calloso, formando por fibras nerviosas. Cada hemisferio procesa información motora y sensorial de la parte opuesta del cuerpo. De esta manera, el hemisferio derecho controla los movimientos de los músculos de tu brazo y piernas izquierdas. Y recibe información sensorial de la parte contralateral, visión, tacto, audición. Y el hemisferio izquierdo hace lo mismo con la musculatura de la parte derecha. Los hemisferios poseen cisuras, surcos profundos en la corteza cerebral, que demarcan los lóbulos del cerebro, que son lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. Lóbulo frontal. El lóbulo frontal está situado en la parte anterior del encéfalo y una de sus funciones es controlar los movimientos corporales voluntarios. Sobre todo la parte más anterior, la corteza prefrontal, es de crítica importancia para adecuar las emociones al contexto social y normativo. Asimismo, juega un papel muy importante en la atención, la memoria de trabajo, la motivación, la toma de decisiones, además de otras funciones cognitivas. También es fundamental para nuestra conciencia y para la producción del lenguaje. Lóbulo parietal. Está situado posterior al lóbulo frontal y separado de este por la cisura central. En este lóbulo se encuentran las cortezas sensoriales que recogen la información somatosensorial, tacto, propiocepción, dolor, etc., de todo el cuerpo. Este lóbulo es también fundamental para la orientación de la atención hacia los estímulos relevantes del entorno y se encarga además del procesamiento de operaciones mentales como el cálculo y de orientarnos en el espacio.
Lóbulo occipital. Se encuentra en la parte posterior de la cabeza, detrás de los lóbulos parietales. Procesa la información visual que procede de la retina. El lóbulo occipital puede procesar y almacenar información visual recogida por nuestros ojos. Su actividad es tan importante que cuando el lóbulo occipital se daña, la persona puede quedar ciega a pesar de no tener un problema en la vista. Lóbulo temporal. Nos permite disfrutar de la música, ya que procesa los estímulos auditivos. Además, está muy implicado en el aprendizaje y las emociones. Gracias al lóbulo temporal también podemos reconocer la cara de las personas que hemos visto previamente. El hipocampo, una estructura cortical que nos permite consolidar la memoria, se encuentra en el interior de la parte medial de este lóbulo. El cerebelo se ubica en la parte posterior del encéfalo. Detrás del cerebro. Este es el cerebro y el cerebelo. Y se conecta con la médula espinal. Es el encargado de relacionar las vías sensitivas y las vías motoras. Por ello, es posible mantener la postura y el equilibrio corporal. Coordinar diversos movimientos motores como caminar, escribir, correr, hablar, entre otros, así como la tensión muscular. Bulbo raquídeo. Este es el bulbo raquídeo. Se trata de una de las partes más importantes del tronco encefálico, situado entre el puente troncoencefálico o protuberancia anular y la médula espinal. Transmite los impulsos de la médula espinal al encéfalo. Su función principal es regular diferentes procesos como los latidos del corazón, el movimiento respiratorio o los mecanismos de respuesta cuando tosemos, estornudamos o vomitamos. Tálamo. Este es el tálamo. Es la puerta de entrada a la corteza. Tiene una curiosa forma parecida a dos huevos yuxtapuestos y está situado en la parte superior del tronco encefálico. El tálamo controla y procesa la información antes de enviarla a la corteza. Hipotálamo. Este es el hipotálamo. El hipotálamo es
junto con el tálamo, una de las partes de una estructura cerebral llamada diencéfalo, que se encuentra en el centro del encéfalo de los seres humanos, por debajo de la corteza cerebral y por encima del tronco del encéfalo. Su nombre es una referencia directa al lugar que ocupa. Hipotálamo significa literalmente debajo del tálamo. En efecto, si nos fijamos en el dibujo de un corte sagital del cerebro humano, veremos que el hipotálamo parece ser la montura del tálamo, que es bastante más voluminoso. El hipotálamo es una de las estructuras cerebrales con un papel más importante en la regulación de los estados de ánimo, de la temperatura corporal, del sueño, de los impulsos sexuales y del hambre y la sed. Por su relación con la regulación de las emociones y los estados fisiológicos, se considera que el hipotálamo forma parte del sistema límbico, el conjunto de partes del cerebro relacionada directamente con la generación de las emociones. Se puede decir que el hipotálamo se encarga de poner en marcha y coordinar entre sí buena parte de los procesos que nos permiten sobrevivir y adaptarnos a situaciones cambiantes. Además, el hipotálamo está ubicado cerca del tronco del encéfalo porque interviene en las funciones básicas que garantizan nuestra supervivencia y que, por tanto, se realizan de manera involuntaria sin que nos demos cuenta. Además de actuar como puente entre el cerebro y el sistema endocrino, coordina todo lo que se realiza a través del sistema nervioso autónomo, es decir, el que le envía órdenes a partes del cuerpo para que éstas se adapten a cada situación. Entre los procesos que se encarga de regular el hipotálamo se encuentran los niveles de sueño y el ciclo circadiano, la excitación sexual y la conducta asociada a ella, el nivel de hambre, la presión sanguínea, la tensión muscular, la temperatura corporal y los niveles de energía disponibles. Médula espinal. Esta es la médula espinal. La médula espinal es un cordón que se prolonga desde el encéfalo por toda la parte interna de la columna vertebral. Esta es la columna vertebral y en medio de la columna vertebral está la médula espinal. Su principal función consiste en transmitir los impulsos nerviosos y en conectar el encéfalo con el resto del cuerpo. Se caracteriza por tener la sustancia blanca
en la parte exterior y la sustancia gris en la parte interior. En la médula espinal se llevan a cabo dos funciones de gran importancia: la aferencia sensitiva, que consiste en recibir los estímulos sensitivos que llegan a la médula espinal, y la eferente, que se relaciona con la motilidad, es decir, envía información al sistema nervioso periférico. En este sentido, es en la médula espinal que se recibe y envía informaciones para todo el cuerpo. Por tanto, es la responsable de diversos arcos reflejos y de conducir los impulsos nerviosos. Sistema nervioso periférico, SNP. El sistema nervioso periférico, SNP, está conformado por todos los nervios que emergen del encéfalo y la médula espinal, es decir, a partir del sistema nervioso central. Si imaginas el sistema nervioso central como la carretera principal, el sistema nervioso periférico estaría compuesto por todas las calles secundarias que salen y entran a la principal, y que además permiten que los impulsos nerviosos viajen desde y hacia las regiones más alejadas o periféricas del cuerpo humano. El sistema nervioso periférico se compone de nervios que recorren el cuerpo y se dividen en dos grupos: nervios craneales. Es la primera, nervios craneales. Son 12 pares de nervios ubicados, como su nombre lo indica, en la cabeza, en donde controlan la información pertinente al rostro, cuello y sentidos principales, conectándolo todo al cerebro. Cada uno de estos están conectados con el cerebro. El primer grupo de nervios son los 12 nervios o pares craneales: olfatorio, óptico, oculomotor, troclear, trigémino, abducens, facial, vestibulococlear, glosofaringeo, vago e hipogloso. Los nervios craneales son nervios periféricos que inervan principalmente estructuras anatómicas de la cabeza y el cuello. La excepción a la regla la constituye el nervio vago, el cual además inerva varias vísceras torácicas y abdominales. Los nervios craneales se originan a partir de
núcleos específicos ubicados en el encéfalo. Abandonan la cavidad craneal pasando a través de forámenes y se proyectan hacia las estructuras que son responsables de inervar. Se pueden clasificar en 3 grupos, según el tipo de información que llevan sus fibras: sensitivos, motores y mixtos. Nervios espinales. Los nervios espinales son 31 pares de nervios que controlan la información del tronco y de las extremidades, conectándose a la médula espinal. Está la médula espinal. El segundo grupo de nervios periféricos son los nervios espinales, de los cuales tenemos 31 pares en total: 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Su numeración se relaciona con los niveles vertebrales. Los nervios cervicales se nombran según la vértebra ubicada inmediatamente bajo ellos. Los demás se nombran según la vértebra inmediatamente superior a ellos. Si has leído con atención, habrás notado que el número de vértebras y nervios cervicales no concuerdan, y estás en lo correcto. Hay 8 nervios cervicales y 7 vértebras cervicales. El octavo nervio cervical es la única excepción a la regla antes mencionada y emerge entre la séptima vértebra cervical y la primera vértebra torácica. Cada nervio espinal comienza con múltiples raicillas que se unen entre sí para formar 2 raíces principales. La raíz anterior transporta fibras motoras cuyos cuerpos neuronales se ubican en el asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal. La raíz posterior transporta fibras sensitivas provenientes de neuronas cuyos cuerpos neuronales se ubican en el ganglio de la raíz dorsal. En las regiones torácica y lumbar superior, la raíz anterior también transporta fibras autónomas provenientes de neuronas preganglionares simpáticas, cuyos somas se encuentran en el asta lateral de la sustancia gris de la médula espinal. Las raíces espinales anterior y posterior luego se unen entre sí para formar el nervio espinal que transporta información mixta, tanto motora y sensitiva. Los nervios espinales abandonan la columna vertebral a través de los denominados forámenes intervertebrales ubicados entre 2 vértebras adyacentes. Cada nervio entonces se divide en 2 ramos llamados dorsal o posterior y ventral o anterior. Ambos transportan tanta información motora como sensitiva, son mixtos.
Los ramos posteriores se dirigen hacia atrás y se dividen en ramos que inervan estructuras del dorso, incluyendo la columna vertebral. Los ramos anteriores proporcionan inervación a la piel, músculos de los miembros y parte anterior del tronco. Como se ha dicho antes, el sistema nervioso tiene la función básica de conectar los centros de procesamiento nervioso, como el cerebro, con la periferia de las extremidades y los diversos órganos del cuerpo. En primer lugar, esto permite activar la musculatura y propiciar el movimiento, tanto voluntario, caminar, sujetar cosas, etc., como involuntario, los movimientos del intestino, la respiración, los reflejos, etc. En segundo lugar, permite la coordinación sensorial de los estímulos, como el dolor y el tacto, y su transmisión para ocasionar respuestas, lo cual es vital en la protección del organismo como un todo. Enfermedades del sistema nervioso. Las más conocidas de las enfermedades que aquejan al sistema nervioso son encefalitis, epilepsia, esclerosis, mal de Alzheimer, mal de Parkinson. Encefalitis. Se llama así a la presencia de cuerpos extraños en el encéfalo, tales como virus o bacterias. Las infecciones en este lugar son muy delicadas, pues cualquier daño al cerebro se puede traducir en pérdida o disminución de sus funciones. Epilepsia. Esta enfermedad congénita se debe a una activación excesiva de ciertos rincones del cerebro que responden a estímulos externos de manera desordenada y generan convulsiones, descoordinación y enlentecimiento. Esclerosis. Diferenciada entre múltiple y lateral, se trata de una serie de trastornos congénitos en los que las neuronas pierden la mielina, una capa que las recubre y garantiza la efectiva transmisión de información. Esto se traduce en pérdida de la capacidad de movimiento voluntario e incluso alteraciones perceptivas. Mal de Alzheimer. Se trata de la forma más común de demencia senil, que afecta las zonas del cerebro vinculadas a la memoria reciente y el lenguaje, produciendo deterioro progresivo de las funciones cognitivas, impidiendo hablar, escribir, leer o simplemente reconocer la realidad inmediata. Inicia a partir de los 60 años y de momento no tiene cura. Mal de Parkinson. Se trata de una enfermedad congénita que ocasiona una disminución de la dopamina en el sistema nervioso, impidiendo la coordinación nerviosa y generando movimientos involuntarios, además de trastornos del sueño, depresión y dificultades para masticar, hablar o tragar. A continuación, la actividad número 1 de Ciencias Naturales. Leer las páginas 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Después de leer, hacer un resumen. ¿Qué es un resumen? El resumen es un texto en el cual se
condensan las ideas más importantes de otro texto. De esta forma se pueden resumir textos orales, escritos o audiovisuales. Se debe realizar con las propias palabras del escritor. También debe haber claridad, precisión y objetividad. Ese es el resumen que van a hacer, lo van a escribir en estas líneas. Sistemas del cuerpo humano. Los sistemas están constituidos por un conjunto de órganos que se encargan de realizar diferentes funciones vitales. Algunos de estos son los siguientes: el sistema nervioso, el sistema inmunológico, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema excretor, el sistema locomotor. El sistema nervioso controla y coordina todos los órganos del cuerpo para que trabajen de manera adecuada. Inmunológico: protege el cuerpo humano de las sustancias y organismos extraños que penetran en él. Respiratorio: abastece de oxígeno al cuerpo y desecha el dióxido de carbono. Digestivo: procesa los alimentos para que el cuerpo los absorba y asimile. Circulatorio: lleva la sangre a todo el cuerpo. Excretor: elimina los desechos que el organismo no necesita. Locomotor: permite el desplazamiento y diferentes posturas del cuerpo. Los sistemas dependen unos de otros para funcionar, por lo que las enfermedades que afectan a uno a veces tienen efecto en los demás. Siguiente actividad. Une los órganos con los sistemas de lo que forman parte. Sistema inmunológico. Hay que buscar la respuesta de este lado y unirlas con una línea. Sistema nervioso, sistema digestivo, sistema respiratorio. Inciso B. Anota en cada imagen el número del sistema que corresponde. El número 1, 2, 3, 4 y aquí aparecen 4 dibujos. Sistema inmunológico. Van a buscar cuál habla del sistema inmunológico del 1 al 4. Si es el 4, anotan el número 4 acá. Sistema nervioso, si es el 1, anotan el 1. Sistema locomotor, si es el 3, ponen el 3 acá. Sistema digestivo, si es el 2 ponen adentro el círculo. Eso es todo.